salud pública. Es importante que nosotros conozcamos el origen. Un pueblo que no conoce su historia, ¿ya? Entonces, comenzamos. Vamos a empezar hablando un poco sobre el tema de una línea de tiempo. Vamos a hablar de varios lugares, de países, básicamente a etapas que han ido sufriendo cambios. Aquí vamos a hablar un poquito de la prehistoria, inicialmente la prehistoria ha sido una etapa bien determinante para la salud pública. ¿Pero por qué? Si estamos hablando de salud pública, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué nos interesa? Porque esta presenta un perfil epidemiológico. Aquí voy a ver que hay enfermedades derivadas tanto específicamente del medio ambiente, la parte atmosférica que interviene para la salud. Y obviamente, antes como existían esta prehistoria, los nómadas, eran característicos por ser grupos, obviamente, donde había muchos seres que lamentablemente no tenían básicamente como una educación para los grupos que se encontraban a su alrededor. Entonces, todo lo que hacían ellos era ver a los animales, aprender de ellos y básicamente tratar de imitarlos, ¿no? ¿Qué hacían los animalitos? Muchos de ustedes saben que cuando un animalito se enferma, obviamente lo primero que realiza que es lamerse, tratar de cuidarse, ver cómo curarse de manera independiente, ¿ya? Una de las sociedades en esa temporada era la sociedad paleolítica. Esta sociedad se caracteriza por ser una de las primeras sociedades de estos nómadas. Ellos tenían como una medida preventiva algo que habían descubierto que era el hierro. Ahí está, de los años. Entonces lo que hacían era, tenían algún tipo de afección, o había algo, o moría alguien, etcétera, por alguna enfermedad X, Y o Z. Entonces ellos lo enterraban. Esa era su medida preventiva, como los animales, ¿no? Cuando encontraron el hierro, ¿ya? Luego vino una nueva sociedad llamada la sociedad neolítica, nueva neo, para que se ubique, ¿ya? Esta ya se caracterizaba porque aquí ya existían epidemias, existían plagas y había bastante violencia porque ya eran grupos segmentados de estos nómadas. ¿Qué medidas preventivas ellos tomaban en cuenta? El tema de su alimentación era uno de ellos porque los conservaban y los colocaban en lugares frescos. 2. Los desechos los depositaban en lugares que estén alejados de ellos, cosa que en la paleolítica no lo hacían. Y una de las características aquí de su medida preventiva principal era el aislamiento. Vean que tan importante es esto, porque recién nosotros hemos pasado hace 5 años la pandemia, y una de las principales medidas preventivas, ¿cuál era? El aislamiento, ¿lo ven? Y el confinamiento también, ¿no? Pero básicamente estábamos todos separados, 1 metro de cada persona teníamos que estar, ¿ya? Esto ya se estudiaba en esa sociedad, ya tenían más idea, ya sabían cómo realizarlo. ¿Qué es lo que podemos observar en estas imágenes? ¿Qué se observa? ¿Qué es lo que ven? Más allá de las imágenes, ¿no? ¿Qué observa? Ya, instrumentos, ¿qué más tenemos? Ya, piedras. Algo que es muy llamativo, muy aparte de que están viendo estos instrumentos, los dientes, toda la mandíbula, etc. Vean que esto es un cráneo de básicamente de una persona de hace muchos años con la dentición completa, ¿no? Actualmente estoy segura que ustedes deben tener abuelitos, tíos, mamá, papá, etc., que han debido ver que sus dientecitos han perdido, o te dicen, no, yo he perdido hace muchos años, y obviamente tal vez algún primo, etcétera, familiar, o ustedes mismos que han perdido alguna pieza dental. Pero vean que ellos todavía conservaban las suyas. Esto, ¿por qué creen que se dé? ¿Por qué creen que existía esta conservación de estas piezas dentales? No es que tenían la mejor higiene tampoco, ¿no? Pero ¿por qué?
la alimentación es una de las principales. La alimentación en esa temporada, ¿qué es lo que comían? Carne. Era bastante una alimentación fibrosa también, y obviamente proteínas. Y al tener una alimentación bien establecida, obviamente no había caries, no había azúcares, no había dulces. Básicamente esto hacía que la dieta ayude a una autólisis de esas piezas dentales. Por ende, no haya una acidez a nivel bucal. La saliva interviene mucho, ¿no? Pasa mucho tiempo y llega lo que viene a ser la edad antigua, pasando desde la prehistoria. En esto tenemos diferentes países que se han ido adecuando. Por ejemplo, uno de ellos es India. Ya les estoy hablando que aquí básicamente estamos 4000 años antes de Cristo, en Pakistán específicamente, donde había una segmentación de viviendas y calles arquitectónicamente construidas. Ya se tenía esa percepción de ver que las calles estaban empedradas. Es bien importante esta parte de urbanización. Hay en muchos lugares en salud pública, ustedes van a ver que, aunque no parezca, esto puede llegar a ser bueno para el lugar donde hay un establecimiento de salud, etc. No es casualidad que cuando ustedes tengan su consulta o vayan a un consultorio, vean que el piso no va a ser alfombrado jamás, o va a tener, va a ser un piso así como el que estamos ahora. Generalmente siempre es tipo cerámico o está bien delimitado, porque nosotros en el área de la salud tenemos que regir todas las medidas de bioseguridad, ¿ya? Eso es principal. Había ya piscinas públicas y obviamente, lamentablemente en esa temporada no había agua como tal para el consumo diario, sino había los pozos, ¿ya? En India había también una creencia que básicamente esto es lo que te da, te indica. Ellos decían que había un gusano dental. Entonces, ese gusano lo deberían matar con un medio de una cánula para poder extirparlo, eliminarlo y básicamente así la pieza dejaría de doler, ¿ya? Ahora, actualmente este tratamiento tiene nombre, tiene su especialidad y es endodoncia, ¿no? Eso es lo que hacían antiguamente, ¿no? ¿Y por qué ellos trataban mucho este tema? Porque ellos consideraban que la boca era prácticamente la entrada, como la puerta del organismo, y debería estar limpia, ¿ya? Entonces también tenían ritual del cepillado dental. En esta temporada, Egipto no se queda atrás. Egipto ha sido uno de los primeros precursores para la salud bucal. En este caso, ellos también habían constituido sus viviendas, calles de manera arquitectónica bien distribuidas, calles empedradas, había canal de desagüe, había piscinas, pozos, baños privados. Pero, ¿qué aporte hizo para nuestra área? El papiro de Ebers. Este papiro es un relato, es básicamente esto, ¿no? Es una escritura donde hay todo tipo de conocimiento que ellos en su temporada han ido aportando. Conocimiento de medicina, remedios naturales, conjuros, encantamientos, todo lo que es referido al área de la salud lo han colocado aquí, ¿ya? Incluso ahí menciona cómo las encías te duelen y cómo hay que tratarlas, ¿no? Lo más básico, porque ellos, recuerden que estamos hablando antes de Cristo, hablaban sobre el origen de la enfermedad. Decían muchos que cuando alguien se enferma puede ser por un origen religioso, otros mencionaban que había una parte mágica. Ahí hablamos un poco de la parte de los brujos, digamos. Y el origen natural lo mencionaban que era por la no es donde pertenece. Esta parte es lo que Egipto menciona. Entonces ahí aparece una de las primeras invenciones que básicamente es el Glycerin. ¿Qué es esto? Es una de las primeras pastas dentales que ha sido inventada por los egipcios. O sea, gracias a los egipcios ha evolucionado la pasta, ¿ya? Esto hace 4000 años, imagínense cuántos años estamos hablando ahora, más todavía, ¿ya?
Esta pasta tenía esta característica, estaba compuesta de piedra pómez, de sal, de pimienta, de uñas de buey, de cáscara de huevo y de mirra, que son materiales que no son muy atractivos, ¿no? Pero esto básicamente era muy bueno para la parte bucal. Ahí entra lo que viene a ser el origen de la enfermedad, como les decía hace un momento, hechiceros, sacerdotes y médicos. O sea, las personas que pertenecían a la iglesia y los hechiceros son los que en ese caso trataban enfermedades. Ese es un dato que les digo perturbador. ¿Ya? También, a nivel de las encías, hemos visto que ellos hablaban de esto. Ellos mencionaban que una de las características para ver si estaba enferma esa parte era la halitosis. Entonces ellos proponían el polen de flor de marihuana y la resina de acacia, ¿no? Ellos mencionaban para un tratamiento más periodontal en este caso, ¿ok? Eso es algo que ellos también mencionan. China, como saben, los chinos siempre se han caracterizado por realizar invenciones y ellos eran más filosóficos que médicos que van a tratar directamente una enfermedad. Ellos decían, no hay que tratar al enfermo, o sea, no se iban al problema, básicamente iban a una solución de ese problema, pero ¿qué ocurriría? ¿Cómo hago que no existe ese problema? Entonces decía, es mejor instruirle para que no se enferme. Es básicamente una medicina preventiva, a eso voy, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? Ellos decían que administrando medicamentos es básicamente empezar a acabar un pozo donde no va a existir o cuando básicamente no va a tener buenos resultados si ya existe este problema, si ya existe la enfermedad, ¿ya? Esto mencionaba Juan Ti, y aquí podemos hablar un poco de Chipó. También ahí mencionaba lo que era, el mejor método para curar es aplicar el tratamiento al amanecer. Como les digo, ellos eran muy filosóficos, tenían una manera de pensar muy establecida, ¿no? Decían, ¿por qué? Porque cuando la naturaleza no ha empezado a agitarse, cuando no había mucho caos, ustedes cuando es de madrugada han debido ver que es más tranquilo todo, entonces para ellos era muy común mencionar esto. Ahí Hei, Trin y Sun Wen mencionan que también otra de las cosas que pueden alterar a la enfermedad es básicamente la sangre. Cuando la fuerza del pulso es turbulenta, está diciendo básicamente, está alterado, se altera el color del enfermo, como pozo burbujeante, es señal de que la enfermedad ha penetrado en el cuerpo. Ahí vemos dos partes importantes. Uno puede referirse netamente al tema de una inflamación, porque ustedes saben que cuando uno se enferma de gripe o algo, o que te va a dar, es fiebre. Entonces, como te pones totalmente caliente, la sangre está hirviendo, está caliente. Y también, si es que hubiera una inflamación por algún factor, etcétera, ustedes que van a ver el tema de odontología y la odontalgia, van a llevar también el tema de abscesos. Entonces también esta es otra manifestación, ¿no? Ahí es donde ellos asociaban la parte de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacían? Tenían medidas preventivas. Ellos se iban más con las medidas tradicionales, las medicinas tradicionales, y obviamente todo esto lo asociaban a la parte de investigación, porque ellos realizaban experimentalmente antes en animales y ya pues, en humanos, ¿no? Entonces ellos conocían mucho de esto. Ustedes deben conocer la acupuntura, el tai chi, métodos que los chinos utilizan, ¿ya? Ellos también asociaban las enfermedades que venían de los animales. O sea, ellos decían que si bien, si se dan cuenta, cuando hubo hace tiempo la pandemia, los chinos creo que eran los primeros que nos han indicado, ¿no?, que esto ha sido debido a un murciélago, ¿no? Entonces ellos tenían mucho de estas creencias, ¿ya? Acá asociaban la rabia, por ejemplo, decían la rabia viene porque el animal, ¿no? Y aquí también de los famosos mosquitos que obviamente producen enfermedades, ¿ya? ¿Qué más tenemos que hablar en esta parte? Grecia, nos vamos un poquito a Grecia.
En Grecia trataban de hacer una relación con el medio ambiente, aire, agua, lugares, igual. Estaban muy correlacionados con toda la parte de los 4 elementos de la tierra, el agua y todo eso, ¿no? Ellos han empezado a dar estos conceptos que son hasta ahora muy utilizados: epidemia, endemia. Recientemente, si ustedes se dan cuenta, hemos pasado enero, febrero con una epidemia de resfríos, muy corta, pero muchos se han resfriado. En junio también, porque llega una ola de frío muy fuerte, ¿no? Y la medicina griega era más preventiva, ellos evitaban enfermarse. Características de los griegos, alguna vez se han dado cuenta, son personas pues, muy musculosos, o sea, personas bastante sabias también. Entonces evitaban este tema de que sea más curativa su tipo de enfermedad. Egipto. En Egipto tenemos a Caún y tenemos, como ya les he hablado hace un momentito, que los avances han ido dándose mucho más. En esta parte, estas causas estaban, como les he mencionado hace un momentito, asociadas a hechiceros, sacerdotes y médicos. Si bien teníamos causas sobrenaturales y las naturales, ellos asociaban al cuerpo. ¿Cómo? Ellos decían que nosotros tenemos, ya han debido escuchar alguna vez, tenemos una división como organismo de nosotros, o sea, de todos que estamos acá: sanguíneo, flemático, colérico. ¿Y a qué se refiere esto? Te decían, si reniegas mucho, te va a dar bilis, o sea, te vas a enfermar el hígado, ¿no? Si eres una persona, si estás amarillo, por el tema de hepatitis, exacto. O sea, ellos no asociaban mucho a esa parte, ¿no? Y obviamente también a sus dioses, como uno de ellos es Zeus, ¿no? Te va a castigar a los dioses, por eso estás enfermado. Bueno, eran sus creencias, ¿ya? Apelación a los dioses, maniobras dietéticas y la higiene personal, ¿ya? En esta temporada ya no estaban netamente trabajando como ser sacerdotes y hechiceros, sino también entraban los diablos y los médicos. Ahí está, ¿no? Ahí podemos ver. Nos vamos a Roma. Roma es uno de los pocos, se podría decir, países que ha empezado a emerger con el tema del agua. Si se dan cuenta, hasta el momento hemos hablado de puros pozos. ¿Ve? Roma, a diferencia de estos países, ha implementado el tema del agua potable, le ha dado buena calidad, ha buscado las maneras de que el agua sea viable. Y la higiene personal dependía netamente de una buena higiene dada por el mismo agua. Había hospitales, había ediles, había médicos, había básicamente todo un sistema para poder tratar a los enfermos. Pero recuerden que el agua, aunque no crean, es una parte fundamental para la salud pública. Ya, el agua. Si es que les coloco o les pregunto, ese es uno de los pocos países que realmente ha sido el precursor, ¿ya? Aquí también se ha dado ya la primera fórmula de la pasta, pero doctora, esta es fórmula y el otro era la primera pasta, esa es la diferencia. La primera pasta ha sido ¿en qué lugar? En Egipto. Y esa era con materiales pues bastante caseros, mirra, ojos de buey, uña, etc. En este caso ya era una fórmula, ya no estoy hablando de una pasta. Aquí ya tenemos vinagre, miel, sal, cristal de roca, o sea, básicamente materiales mejores procesados. Y esto está dado en un libro, ¿no? El Scribonius, claro, pues ahí está toda esa primera forma. Entonces estamos hablando de qué lugar? Roma. Ya hemos ido pasando y obviamente no podemos olvidarnos de nuestros orígenes. Uno de ellos ha sido Tiwanaku, que ya ustedes en historia del medieval, social, ahí, ¿qué es bien característico de Tiwanaku? Los que han ido es que todo está bien ordenadito, ¿no? Bueno, obviamente con lo que se podía, ¿no? Tampoco es que han construido, ¿no?
Pero para ser uno de los primeros lugares estaba ordenado, o sea, si se dan cuenta tenía sus pozos, tenían canales y sistemas de drenaje por debajo. ¿Para qué? Para que elimine las excretas. Ojo, esto no les estoy hablando de Egipto, India, les estoy hablando de acá, ¿ya? Esto también era importante. Una de las cosas que hemos podido observar en otro lugar también muy arquitectónico es Machu Picchu. Ahí también, si ustedes han ido, bueno, aquí hay personas de Perú, ¿no? ¿Conocen, no? Machu Picchu, ¿quién conoce? Los que son de Perú y han debido ir a Perú, se van a dar cuenta que esto está totalmente distribuido. No es porque lo han hecho por, no sé, por su diseño, nada, sino era básicamente por los canales y sistemas de drenaje. Igual, que lo han realizado de buena manera. Ya, nos estamos yendo a una edad diferente. Ojo, ¿qué edad hemos visto hace rato? La edad media, que esta consta desde 476 a 1491 después de Cristo. Eso es después, ¿ya? Aquí ya entramos un poquito más a urbanización. Las ciudades medievales se han constituido y ya han hablado un poco más de los problemas de salud. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dentro de la historia episodios que han marcado para la salud pública lo que ahora es vacunas, soluciones, tratamientos, etcétera, como ser las plagas. Tenemos la plaga de Justiniano y la peste negra. ¿Se acuerdan un poquito, antes de que me vayan por este lado, sobre la peste negra? ¿De qué trataba la peste negra? ¿Han debido escuchar alguna vez? Sí, la plaga de las ratas. ¿Por qué creen que ellos iban vestidos así? ¿Porque querían asustarles a las ratas? ¿No es una medida de bioseguridad? Sí, aunque no crean, ellos venían vestidos de esta manera, con botas altas, unas botas, en este caso una vestimenta de caucho, que sea pesada y dura, y obviamente estas máscaras. Evidentemente, una de las consecuencias, lamentablemente, que se tenía en esa temporada de la plaga, era que lamentablemente este era muy rápido de contagiarse. Esto permitía tanto a la persona que estaba, en este caso, en ese tiempo, evitar contagiarse de manera más rápida. Una de las características también por qué presentaban estos, los picos, ¿por qué? Al haber una enfermedad, siempre va a haber olor, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos pasado la pandemia, ¿qué nos decían que teníamos que tener? Exacto, el barbijo. Y ahí emergió también otro modelo de barbijo, que era el NSK. ¿NSK era? KN95, ese. Entonces, estos barbijos, obviamente a nosotros nos protegían. Estábamos cubiertos, todo había barbijos así, muy último modelo, ¿no? Hasta los barbijitos como, ¿no? Entonces, en esa temporada también era una medida preventiva, ¿ya? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué? Porque cuando ya existió este tipo de enfermedades, las ciudades han empezado a ver que era necesario empedrar las calles. Por ejemplo, aquí estamos viendo París. Si alguna vez, que Dios quiera, espero que alguno de ustedes vaya a París, o que yo vaya. París era una de las primeras ciudades en pavimentar las calles. Bueno, han debido escuchar de París sobre el tema de las calacas. Han debido escuchar. ¿Qué características tenía? No eran construcciones urbanizadas como vemos, no eran prácticamente, es una ciudad debajo de una ciudad. Y una de las características de esta era que, si se dan cuenta, enterraban a las personas y ponían básicamente sus calacas para todos los cráneos ahí, porque no sabían dónde desecharlos. Al tener esto, obviamente, han pavimentado las calles, las aguas servidas se canalizaron. Pese a esto, en Inglaterra aproximadamente ya se han podido instalar las tuberías.
Y todas estas tuberías, todo esto está por debajo del pavimento, por debajo. ¿Y qué hay ahí? Ratas, animales, bastante microorganismos, y pues ahí te enfermas, obviamente, ¿no? Ya en Frankfurt, Alemania, una de las cosas que también se ha prohibido por salud pública era eliminar la basura, porque veían que esto era un daño, una contaminación, y obviamente se han creado los matadores municipales. Todo esto es como una historia, lo que les estoy contando. Básicamente ha ido así de gradita en gradita, que ustedes ahora actualmente saben que tenemos aquí en Bolivia un matadero, saben que tenemos acá un lugar donde lleva la basura, ¿no? Entonces todo esto no es que así ha aparecido de la nada, ¿ya? Posteriormente tenemos otro suceso importante. En 1492, después básicamente del descubrimiento de América, se ha permitido conocer nuevos pueblos. Entonces, que esos pueblos, como ser Tiwanaku, Machu etcétera, pueblos bien pequeñitos, ya venían con una ideología más adelantada a la de su época. ¿Por qué les digo esto? Hace un momento les he mostrado Tiwanaku, ya tenía sistemas de drenaje, canales, tuberías, tuberías como tal no, pero canales. A diferencia de las ciudades o países desarrollados. ¿Qué ha sucedido aquí? Así entre comillas les cuento, ha venido la colonización. Vino, ¿cómo se llamaba este? Pizarro. ¿Y ellos qué han hecho? Han encontrado a, ¿cómo se llama? Atahualpa, creo que era Atahualpa, ¿no ven? Aquí han encontrado, acuérdense de la historia de Tupac y a Tupac Katari han encontrado. ¿Y qué características tenían estos hombres a diferencia de los europeos? La vestimenta, la forma de hablar, eran más civilizados, más corpulentos. Y obviamente no es que hacían gimnasio, en esa temporada no había, ¿no? Tenían mejor alimentación. Entonces, ¿qué ha hecho en esa temporada cuando han venido a colonizar? Básicamente han visto esa ideología y han visto que ellos tenían mucha más, estaban muy adelantados, ¿no? Entonces, esto ya lo han replicado más adelante en sus ciudades, España, en París, etc. ¿Ya? Por eso es que es bien importante que, aunque no crean, nuestra cultura ha sido la más civilizada en ese sentido para salud pública, ¿ya? Luego nos vamos a una edad un poco más moderna, ¿no? Su nombre lo dice, la edad moderna. Esta edad se da de 1491 a 789 y aquí hay un gran salubrista, se llama John Peter Frank. Este señor básicamente es el que ha creado la primera legislación sanitaria, ¿no? El que ha hecho, él ha visto que era bien necesario que haya una ley para la salud, ¿no? A él ha encontrado un tema de una enfermedad que en esa temporada era muy conocida, la sífilis congénita. Como ponerles como en contexto, contarles como un cuentito, búsquenlo a John Peter Frank para saber más o menos, Johann Peter Frank. Y él lo que ha hecho dentro de la historia era básicamente que había un lugar donde había mucha enfermedad de ETS. Y era muy común ver que esta enfermedad afectaba más a mujeres. O sea, él encontraba muchas sífilis en mujeres. Entonces, lo que él ha visto y dijo, aquí hay un problema, hay que detectar el problema. Vio que había un señor o una persona masculina que era quien estaba contagiando esta sífilis. Y obviamente en un punto dado él ha mencionado y dijo que esta debería tener una medida preventiva, porque él no quería que haya más contagios. Entonces aquí, ¿qué ha mencionado? ¿Cuál era una medida de transmisión? En ese caso no había, ¿no? Como tal, barreras, no sé, el condón, etcétera. Entonces era la abstinencia, ¿no? Y básicamente prohibir a la persona que tenga relaciones y que vaya expandiendo esta enfermedad, ¿no?
Ahí han aplicado ya más adelante, al tener esta legislación sanitaria, han empezado a crear métodos preventivos, el condón, la barrera, etc., ¿no? Para evitar estas enfermedades. Por eso les menciono que ha sido uno de los métodos. Tenemos también dentro de salud pública estadística, va de la mano una con otra porque es investigación y porque la salubridad para hacer algún tipo de investigación tiene que tener números. Ahí tenemos a tres, a Thomas Siedemann, John Graham y William Petty. En este caso, ellos han segmentado esta parte porque han encontrado, por ejemplo, Thomas, la disentería, la malaria, o sea, enfermedades que hasta ahora las conocemos pero están controladas. John Graham ha visto que era importante segmentar esto de los nacidos vivos y de los muertos y clasificarlos. Y acá William Petty ya ha mencionado por primera vez los términos de mortalidad, en este caso natalidad y enfermedad, casamiento, distribución, pero según sexo y edad. O sea, ha sido uno de los primeros precursores para la parte de distribución de investigación y estadística. ¿Ya? Como les digo, esto es como un cuentito, pero que les estoy contando básicamente. ¿Ya? Para esta temporada, Japón también es uno de los muy buenos precursores en el área de salud pública. ¿Por qué? Porque ellos eran muy estéticos. Si se dan cuenta, si hablamos un poquito de las geishas, ellas se arreglaban, básicamente las geishas se arreglaban por un tema estético, por cómo se veían, tenían que ver bien. Y aquí entra lo que viene a ser el ojakuro. Lo que hacía era que las mujeres se colocaban este material y esto prevenía el deterioro de los dientes como un sellador, lo que actualmente nosotros conocemos como selladores de fosas y fisuras, pero en su temporada era básicamente una pasta que las mujeres más que todo utilizaban. ¿Ya? Esto también era algo preventivo en Japón, ¿no? El diente oscuro. Ya para la edad contemporánea entramos a una etapa donde ya había bastante civilización, pero no era suficiente. Aquí tenemos un tema muy conocido y lo han debido llevar en colegio, la revolución industrial. La revolución industrial marca un antes y un después, porque ha reemplazado el trabajo forjado de los hombres, de los que realizaban un esfuerzo físico por en este caso por toda la industrialización, máquinas, tecnología, todo, ¿no? El detalle aquí era que había, esto se daba básicamente por un tema más de hacinamiento, porque las personas que trabajaban confinadas en un lugar se llegaban a enfermar. Por ejemplo, cuando trabajaban en lugares donde había muchas personas, uno estaba enfermo, contagiaba al otro, entonces eso era bastante malo. Actualmente tenemos enfermedades donde se recomienda no estar confinados, por ejemplo la tuberculosis, ¿no? Que lo primero que te dicen es tienes que levantar, tienes que sacudir las camas, que el aire entre a tu lugar donde vives, porque esto obviamente puede causar enfermedad, ¿ya? Y la atención de salud en el lugar de trabajo muchas veces era una explotación laboral. Entonces, de esta manera, en esta edad, por la revolución industrial, hubo cambios, ¿ya? Aquí ha ocurrido cosas bien interesantes. Una de estas es la Asamblea Mundial de la Salud, por primera vez que se ha dado, y eso lo vamos a ver en el siguiente clase, que decía, todos debemos tener salud para el 2000. Vamos a ver si se cumple. 2. Se adopta la atención primaria de salud en el ALMAR, que es básicamente un escrito, es una reunión de todos los países donde también se ha hablado sobre esto. No antes en el Kazajstán o RSS, ahora más conocido como Rusia, ¿ve? Y se erradicó enfermedades que eran inicialmente prevalentes, como ser la viruela, se controló la poliomielitis, tétanos, ojo. Estas enfermedades ustedes no las tienen, tal vez nunca las han cursado, tal vez unas sí, otras no, pero es porque ahora nosotros tenemos las vacunas y cuando nacen, una de las primeras
que les van a colocar es justamente para estas enfermedades. ¿No ve? La famosa BCG, que debe tener su marquita por ahí, de vacuna. ¿Ya? Y se implementa la promoción de salud. Por primera vez se habla de promoción de salud en OTAP, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Ya, esto también. Cuando existió un hito también importante dentro de la historia, hemos hablado un poquito de la peste negra, también tenemos el cólera. La diferencia del cólera es que no se podía encontrar cuál era el problema, no se podía. Han intentado, han visto formas, maneras. ¿Y qué era lo característico? Era una enfermedad invisible ante los ojos, no sabían qué estaba causando daño. ¿Cuál era el daño en el cólera? ¿Cuál era? Porque esto también ha sido epidemia, ha llegado a ser bastante prevalente en muchos países. El consumo de agua, porque era una enfermedad netamente asociada a dolor de estómago, vómitos. Cuando ustedes tienen infección y comen algo que no deberían haber comido, ¿qué les da? No les va a dar cólera, pero ¿qué les da? Ya están mal de su estómago, no pueden comer nada, ya lo vomitan, etc. En el caso del cólera llegaba un punto donde el paciente realmente hasta se volvía loco, por eso es que está ahí la razón. Y las personas no sabían cómo ayudar. Una de las personas que, no me acuerdo, no me van a disculpar, pues historia, ha tratado de ayudar en este aspecto, ha visto que el problema era el consumo del agua. Ese era el problema, el agua que no era viable, no era potable. Entonces, ¿qué han hecho? Han empezado a construir pozos. Posteriormente, después de este cólera, se ha implementado esta pasta de Colgate. Ustedes saben que ha sido uno de los primeros precursores Colgate, ¿no? Para que se pueda crear. Y se ha sacado esta pastita y se ha instruido a los niños que tienen que cepillarse los dientes, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo ya teníamos esa parte, ¿no? Ya para el 2016 han visto que con todo el tema de las reuniones, Ottawa, en Rusia, el APS mejor dicho, disminuyó la mortalidad y ha aumentado más la fertilidad. Había más niños en esa temporada. La pirámide poblacional fue progresiva, por lo tanto, también como teníamos mayores niños que nacieron, teníamos mayor envejecimiento. O sea, personas que estaban avances en el evento científico, sí, también sucedió, y en la tecnología médica también se dio. Este proceso ha sido progresivo, hasta la actualidad se sigue, nosotros seguimos en este proceso de salud pública. ¿Por qué? Ustedes han visto que existe todavía esta diseminación de enfermedades. Cuando se ha dado la pandemia, y siempre pongo el ejemplo de la pandemia porque ustedes lo han vivido, ¿no? Era muy poco probable que llegue hasta acá, ¿verdad? La enfermedad. Pero ha llegado, o sea, y esto, por más que parezca un mito, sí se llega a dar, porque ya ahora tenemos industrialización, tenemos aeropuertos, tenemos lugares por donde ingresa y sale. Y es una enfermedad, no estamos hablando de una persona, ¿ya? 2. Esto obviamente más adelante causa preocupaciones a nivel global, porque así como llevas enfermedad, estos agentes infecciosos pueden ser también llevados a otros países de manera, en este caso a propósito, por así decirlo. Esto nos ayuda, esto nos ha creado más preocupación obviamente, pero también hemos logrado introducir comportamientos higiénicos y un estilo de vida más saludable. Eso también ha sido la otra contraparte, digamos, ¿no? Cuando se ha tenido esta preocupación. Y este es como uno de los primeros acapites de historia de salud pública, más o menos para que vayan entendiendo, había sido importante el agua, los pozos, no por nada han construido aquí así, todo esto tiene un punto, ¿ya? Ahora, este tema me lo van a dar escrito la siguiente semana, ya saben, ¿ya? Les voy a pedir que con sus investigaciones vayan avanzando en introducción hasta marco teórico. El formato de la monografía yo les voy a pasar por el grupo.
En ese formato van a trabajar. No es artículo, recuerden que es monografía. Les voy a pasar el Word, así que ustedes lo van a poder editar. Y les voy a pedir que lo vayan trabajando en un Drive y me pasen el Drive al grupo de WhatsApp. ¿Ya? ¿Se entienden? ¿Ve? Y cuando les quiera presentar esto en plataforma, solamente me van a poner en un Word ese Drive. Porque lamentablemente si me lo descargan va a ser complicado y yo necesito editar comentarios para ir poniendo. ¿Ya? Les estoy avisando, la siguiente ya tienen que tener una buena base, hasta marco teórico. Es objetivo, planteamiento del problema, formulación del problema, todo está en el formato, no se van a asustar. Hasta marco teórico, ¿ya? Ya tienen temas, yo ya necesito que vayan a avanzar, ¿ya? Y eso es todo, chicos. Buenos días.